Bien, hermanos, les invito a ir al libro de Colosenses, que era nuestro versículo lema del retiro. Colosenses 2, del 6 al 7. ¿Ya? Colosenses 2, del 6 al 7. Ese versículo se lo aprendieron de memoria los jóvenes allá, y espero que no se les haya olvidado. Estamos allá, como les dije, a 3 semanas, y muy rápido se pasa el tiempo. Bien, leamos entonces. Dice aquí, Pablo escribiendo a los hermanos de Colosas, dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Bien, quiero compartirles 3 puntos, hermanos, respecto a este pequeño pasaje, a estos 2 versículos, para que nosotros podamos entender por qué es que debemos estar arraigados en Cristo y qué es estar arraigados en Cristo también. Y para empezar, les voy a hablar acerca de lo que es la provisión de Dios. ¿Ya? Este mensaje le puse como título una provisión total. ¿Ya? Es una provisión total. ¿Por qué? Porque Dios, cuando provee algo, no lo provee a medias, lo provee completo. ¿Ya? Y para el hombre así lo hizo. ¿Ya? La provisión, primero, tiene que ver con algo invisible que nos da Dios, que muchas veces lo pasamos por alto. Por lo tanto, primero una provisión en lo invisible. Y esta es la provisión que nos ancla respecto a lo que dice en el versículo 6. Dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo. Yo le hago una pregunta, hermano, porque lo más probable es que usted me diga: sí, yo un día recibí la salvación a través del Señor Jesucristo. La pregunta es: ¿usted la vio? No, ¿verdad? Y lo mismo, bueno, allí nosotros en el retiro hablamos de las raíces primero, porque el retiro era arraigados. Y cuando nosotros hablamos de raíces, porque el versículo siguiente empieza diciendo arraigados y sobreedificados en Él, o sea, en Cristo. ¿Ya? Todo siempre lo llevamos hacia estar arraigados en Cristo. Pero cuando hablamos de raíces, yo les preguntaba a los jóvenes, y aquí por tema de tiempo, no voy a sondear qué respuestas pueden haber, pero ¿qué se les venía a la mente al momento de decir arraigados o raíces? Y por ahí me decían fundamento, por ahí me decían vida, desde donde se toman los nutrientes y todas estas cosas. Y yo también les decía que cuando uno habla de raíces, también viene de un principio, ya que desde dónde vino algo, cuáles son las raíces de algo. Cuando van unos investigadores a resolver un crimen, dicen: vamos a encontrar la raíz del asunto, ¿verdad? ¿Desde dónde vinimos? Siempre hay una identificación de cuándo empezó algo, y también esa es una manera de poder identificar las raíces. Y en este caso nosotros hablamos allá acerca de lo que son la raíz del ser humano. ¿Cuál es la raíz del ser humano? Es que un día Dios creó al hombre. Esa es la raíz. Si usted lee Génesis 1, va a ver que Dios empieza a crear todo, ¿verdad? Y en el 1.26 dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces, cuando hablamos de raíces y nos vamos a esta raíz del hombre, nosotros vamos a poder entender que lo que Dios quiso para el hombre siempre fue perfecto. Y Dios le proveyó todo. Y les digo, casi como dejándoles como una tarea, de leer Génesis 1 y 2, principalmente antes de la caída del hombre, para poder ver y revisar que Dios le proveyó todo al hombre. Le dio un lugar donde vivir, le dio alimento, le dio una esposa, le dio todo. Y los bendijo también, y les dijo que se multiplicaran y que señorearan en la creación. Y esa es la raíz de la creación del hombre. ¿Ya? Eso es lo que Dios en su plan original siempre tuvo para el hombre. Pero pasó algo, ¿verdad? En Génesis 3 viene la caída del hombre, ¿cierto? Y allí, prácticamente lo que pasó con Adán nos desarraigó de lo que Dios tenía para nosotros. ¿Y por qué? Porque si nosotros vayamos a Génesis 1.26.
para que lo veamos en la Biblia y no tan solo quede en lo que yo le estoy diciendo. Génesis 1:26 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Esta es la raíz del hombre, cómo fue creado. Pero en el capítulo 3 el hombre cae, ¿verdad? Por el pecado de haber desobedecido a Dios. La mujer fue engañada por la serpiente, influye en el hombre come voluntariamente, porque él no fue engañado, y pecan contra Dios. Y después podemos ir a Génesis 5, en el versículo 3, donde aquí hay un cambio, porque ya había pasado que Adán tuvo a Caín y Abel, ¿verdad? Y ahora tiene un tercer hijo. Y dice: y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza. Dice, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Aquí en Génesis 5, Adán ya había caído. Y no dice que Set sea conforme a la imagen y semejanza de Dios, como lo fue Adán en el capítulo 1:26, sino que dice que ahora Set nace conforme a la semejanza de Adán, un hombre caído, un hombre que pecó contra Dios. ¿Y qué pasó? Entonces nos desarraigó de lo que Dios tenía preparado para nosotros. Y eso también lo podemos ver en Romanos 5:12. Vayamos para Romanos 5:12, porque eso tuvo una consecuencia no solo en Adán, sino que en toda la descendencia de la humanidad, hermanos. ¿Ya? Romanos capítulo 5, en el versículo 12. No fue tan solo en Adán que este pecado le impactó a él, sino en toda la descendencia. Entonces Pablo dice en Romanos 5:12, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Esto es algo que nosotros, hermanos, de manera de haber sido toda la descendencia de la humanidad, lo sufrimos. Y muchas veces lo olvidamos, porque es algo que no lo vimos. Pero toda la humanidad está condenada por causa del pecado del hombre. ¿Y qué tiene que ver esto de lo invisible que yo les decía? De que cuando Cristo viene y hace su obra redentora, lo que hace es tomarnos a nosotros que estábamos desarraigados para llevarnos nuevamente a las raíces de lo que Dios quería. Porque es la obra que únicamente Cristo puede hacer. No hay otro nombre en toda la tierra, no hay ninguna otra persona, ningún santo que le quieran llamar, no hay nada, no hay ninguna fórmula ni nada que no sea Cristo que pueda nuevamente llevarnos a la raíz original, que es lo que Dios quería, estar con el hombre también. Bien, y para ello vamos a ir a Romanos 5:19. Porque la humanidad, hermanos, trata de estar bien, trata de buscar un norte, trata de orientarse, trata de que todo le vaya bien, pero no va a ser así porque únicamente nosotros a través de Cristo es que tenemos una redención, tenemos lo que es volver a nuestras raíces y a tener nuevamente una comunión con Dios. Le dije Romanos 5:19. Dice lo siguiente, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, que fue lo que pasó con Adán, dice, así también por la obediencia de uno, que es el Señor Jesucristo, los muchos serán constituidos justos. Entonces, nosotros, a través de Cristo, podemos justificarnos delante de Dios. Lo que rompió Adán, Cristo viene y lo restaura. ¿Y qué es lo que hace entonces? Nos toma desde nuestra naturaleza pecaminosa, nos corta de allí y nos lleva a lo que es lo espiritual, como si nos reinjertara nuevamente.
¿Y por qué lo digo? Porque Pablo también lo explica de la misma manera en Romanos 11, y vamos a leer los versículos 17 y 18 y el 23. Aquí Pablo está hablando acerca de lo que es el pueblo de Israel, lo que es la salvación de los gentiles, que para entonces era un misterio declarado de que los gentiles también podrían alcanzar salvación. Y en ese contexto que está hablando aquí, Pablo dice lo siguiente, veamos Romanos 11 del 17 al 18. Dice, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y dice, y tú, nuevamente lo voy a leer, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, hablando de Israel, dice, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, hablando de los gentiles, dice, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Dice, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Porque esa raíz es Cristo, tanto para nosotros como para el pueblo de Israel. Que ellos ahora están con una cortina, no lo pueden ver, pero nosotros sí lo podemos ver gracias a las misericordias de Dios. Y veamos en el versículo 23, ahí mismo, Romanos 11, 23, dice, y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. O sea, para Dios no hay nada imposible, hermanos. Si hay alguien del pueblo de Israel que no cree en Jesucristo, tiene la oportunidad, igual que cualquier otra persona en el mundo, para volver a reinjertarse a través de Cristo y tener esta raíz que es Cristo mismo. Entonces, por Adán fuimos desarraigados, por Cristo somos arraigados. Y esto es lo que muchas veces no podemos ver, porque desde el principio de la humanidad, el hombre naturalmente está condenado. Y únicamente a través de Cristo es que podemos tener esa entrada directamente hacia Dios. Y ahora, ¿qué es esto de estar arraigados? Porque cuando ya somos arraigados en Cristo, tiene que pasar algo, ¿no? Si nosotros, imagínense, si nosotros antes pertenecíamos a otra planta, si somos unas ramas, ¿verdad? Si pertenecíamos a otra planta, teníamos otras raíces. Por lo tanto, nuestros nutrientes se alimentaban de otras cosas. Pero si ahora nosotros somos reinjertados o nuestra raíz es Cristo mismo, nos deberíamos de alimentar de Cristo también. Porque deberíamos de tomar de Él todos los nutrientes, todas las cosas que el Señor ha provisto para nosotros. Y eso también es oculto. ¿Ya? ¿Y por qué digo oculto? Porque eso es algo que usted y el Señor saben de cómo tienen su relación. Yo le puedo hablar por mí, pero yo no le puedo hablar por fulano. No les veo bien las caras por la luz que tenemos, pero no me quiero equivocar y de repente señalar a alguien y tener problemas después. ¿Ya? Pero una vez que nosotros estamos arraigados en Cristo, una vez que estamos injertados, debemos de recibir y debemos de alimentarnos de nuestra raíz, hermano. Y lo que debería de darnos vida y lo que debería de hacernos continuar viviendo es la raíz. Porque si no, si usted injerta una planta y esa raíz se seca o esa raíz no tiene vida, lo que le injerte también se muere. Por lo tanto, lo que debería de hacernos realmente vivir es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque de aquí tenemos todos nuestros nutrientes espirituales para nosotros seguir avanzando. ¿Ya? El Señor Jesucristo dijo en Mateo 4:4, dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca de Dios. Nosotros tenemos, hermanos, que mantenernos en las raíces, en la raíz que ahora nos da los nuevos nutrientes. Entonces, eso es lo invisible. ¿Por qué? Porque al igual que un árbol, usted puede ir paseando. Macul tiene algunos árboles. Usted puede ver las hojas del árbol, puede identificar, puede ver las frutas del árbol, pero usted no ve las raíces del árbol. Y eso es algo que no se ve efectivamente. Entonces, cuando Pablo, y volvamos a Colosenses 2:7, puede dejar una marca allí, porque vamos a volver varias veces. Cuando leemos
Colosenses 2:6, Pablo aquí dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo. Ninguna de las cosas que vamos a ver en los 2 puntos siguientes va a tener sentido si es que no estamos en Cristo. Ninguna de las 2 cosas, e incluso cualquier enseñanza que tengamos de la Biblia, que nos puede servir porque la palabra de Dios es buena, pero para nuestra vida en sí, para hacernos crecer, no va a tener sentido si nuestra raíz no es Cristo. Por eso que tenemos que nuevamente volvernos a arraigar a través de la persona de Cristo. Y por eso es que aquí dice que de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo. ¿Ya? Eso es lo invisible. ¿Cómo recibimos al Señor Jesucristo? Usted y yo no lo vimos, pero sí sabemos que hemos recibido la salvación a través de Él, por fe, ¿verdad? Y la fe no es algo tangible, es algo intangible. Por lo tanto, luego dice, entonces, y pasa a lo visible. Dice, andad en Él. Y ese es nuestro segundo punto. Ahora, lo visible. La provisión, vimos de lo invisible, es la salvación del hombre. Eso no lo podemos ver. Pero sí podemos ver cuál es la consecuencia en la vida del hombre respecto a su salvación. 2 Corintios 5:17, vayamos a ese versículo, nos dice que el hombre no vuelve a ser el mismo, hermanos. 2 Corintios 5:17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Dice, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Una persona que ha creído en el Señor Jesucristo, una persona que ha recibido al Señor Jesucristo, tiene la salvación del Señor Jesucristo, no vuelve a ser igual. No sigue su vida igual. Hay un impacto en la vida de una persona que recibe al Señor Jesucristo. Impacto en muchas cosas, incluso en cosas que de repente para nosotros los cristianos es obvia, pero para un inconverso no. Por ejemplo, orar por la comida. Eso impacta. Las primeras veces que yo me recuerdo que oraba, me sentí tan raro cuando una vez con el hermano Juanito, cuando recién, quien se recuerda del hermano Juanito que venía, cuando recién mis primeros pasos en el Evangelio y todo, y fuimos a un restaurante, yo iba a comer, y dije, pero espera, vamos a orar. Y en el restaurante oramos. Y yo estaba como medio nervioso, me van a linchar de repente, no lo sé. Y desde ahí me pude identificar y dije, sí, ¿por qué tener vergüenza? Sí, está bien. Entonces, nosotros con la familia, cuando vamos con Evelyn y mis hijos, oramos en el mall, oramos en donde sea, porque es lo que corresponde también. ¿Ya? Y lo tenemos así porque por fe creemos. Entonces, dice que, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Muchas cosas cambian, hermanos. Nuestras decisiones, nuestros pensamientos, muchas cosas. La manera en que vemos la vida es totalmente distinto. Y eso tiene que ver con lo visible, porque si recibimos al Señor Jesucristo, si nosotros estamos en el Señor Jesucristo, debemos andar como Él anduvo también. Y por eso Pablo, si volvemos a Colosenses 2:6, dice, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Y cuando habla de andar en Él, inmediatamente, después en el versículo 7 dice, arraigados y sobreedificados en Él. Y ahí viene una palabra que tiene mucho que ver con nuestro andar diario, que es el ser sobreedificado. ¿Y qué es el ser sobreedificado, hermanos? Es poder nosotros edificar. O sea, hay un fundamento y nosotros empezamos a edificar. Aquí ha de haber entendido mejor que yo en la materia, porque no es mi rubro, pero cuando uno va a construir, sigue planos, ¿verdad? O por último, un bosquejo, una maqueta, algo de lo que quiere construir. No empieza a construir de la nada, a eso voy. Entonces, cuando habla de sobreedificar, es que nosotros no vamos a construir al azar nuestra vida, sino por el contrario, Dios ya dejó los planos de qué es lo que nosotros tenemos que ir edificando en nuestra vida. Y cuando se trata de sobreedificar, Dios es tan fiel, hermanos, que ya todas esas cosas las tiene preparadas para nosotros. Hay 2 versículos de memoria, que muchos lo saben, que tienen que ver con la salvación del hombre, que es Efesios 2, 8 y 9, que dice, vayamos allá,
Efesios 2, 8 y 9. Que dice que por gracia sois salvos por medio de la fe, ¿verdad? También me lo sé de memoria, pero para no equivocarme lo vamos a leer. Efesios 2, 8 y 9. Dice lo siguiente: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Ahí están las cosas que no vemos, ¿verdad? Y dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Y nos quedamos allí. No, es que no es por obras. No, hermano, si usted se bautiza no va a ser salvo porque no es el bautizo. Y está bien, no es el bautizo lo que te salva. Es Cristo el que te salva. Ir a la iglesia no te salva, es Cristo el que te salva. Pero después en el 10 está lo que nosotros deberíamos tomarle mucha atención, hermano. Y dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No somos salvos por obras, y esa es nuestra doctrina, pero somos salvos para buenas obras, las cuales Dios ya las preparó, y están aquí, hermano. ¿Cómo nosotros podemos, a través del fruto del Espíritu Santo, moldear nuestra vida y agradar a Dios? Hacer lo que Dios quiere, porque está escrito. Esos son los planos para que nosotros sobreedifiquemos, ¿ya? Y el sobreedificar, hermanos, por lo que dice la Biblia y por lo que también escribe Pablo, no se trata solo de los maestros de escuela dominical, ni de pastor, ni cualquier otro líder que tenga que estar tras suyo. El sobreedificar es responsabilidad propia de cada miembro en particular. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. Vamos a 1 Corintios 3, del 6 al 10. 1 Corintios 3, del 6 al 10. La responsabilidad de crecer, hermanos, está en cada uno de nosotros. Y cuando nosotros, de hecho lo hemos estado viendo en la escuela dominical, que cuando nosotros estemos delante de nuestro Señor en el tribunal de Cristo, cada uno va a ser juzgado según sus obras y según lo que haya hecho, sea bueno o sea malo. Pero miren lo que dice aquí. Les dije 1 Corintios 3, del 6 al 10. Aquí había un problema en Corintios. Algunos decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, y en ese contexto Pablo escribe lo siguiente. Dice, yo planté, Apolo regó, para que ya no peleen más. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que, dice, ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Hasta ahí estamos claros, es Dios el que da el crecimiento, ¿verdad? Dice, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Y aquí está la atención que debemos empezar a prestar. Dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno, ¿qué tiene que hacer? Mire cómo sobreedifica. Cuidado con ahí el mural que se está cayendo. Entonces cada uno mire cómo sobreedifica. Y ese mire no es que, yo miro, está ahí. No, es cada uno observe, cada uno preste atención, cada uno tenga cuidado cómo sobreedifica. Y cuando Pablo en Colosenses dice arraigados y sobreedificados, es porque si realmente estamos en la raíz, tenemos los nutrientes suficientes para crecer. No podemos seguir iguales. Es una responsabilidad de cada uno en particular el buscar alimentarse. Si las plantas, hermanos, que no se mueven, hacen fotosíntesis y todo para poder recibir su alimento, ¿cuánto más nosotros el poder ir a buscar los planos de cómo sobreedificar nuestra vida y poder avanzar agradando al Señor? Volvamos a Colosenses 2 del 6 al 7. Sí, Colosenses 2 del 6 al 7.
Entonces dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. ¿Y cómo andamos? Arraigados y sobreedificados. Nosotros tenemos que tener esa preocupación. ¿Y qué más dice? Arraigados, dice, y sobreedificados en Él, en Jesucristo, y confirmados en la fe. ¿Por qué confirmados? Cuando usted está construyendo, todavía estamos en lo visible, ¿verdad? Lo invisible era la parte de la salvación, nosotros somos reinjertados por Cristo, Cristo es nuestra raíz, pero ahora lo que es visible, que nosotros nos edifiquemos, que nosotros mostremos fruto. Pero también dice, y confirmados en la fe. Mi pregunta es, hermanos, usted, si fuese un buen ingeniero o arquitecto o un buen maestro de obra y sigue los planos, después de haber terminado todo, ¿queda ahí tal cual? ¿O va alguien a probar que usted haya hecho bien las cosas? Va alguien a probar. De hecho, cuando alguien, la otra vez un compañero de trabajo estaba viendo un departamento y estaba contratando a una persona que iba a ir a probar que no hubiese aire en los azulejos y en las baldosas y que haya quedado todo, que las ventanas no tengan una abertura, un montón de cosas. Esa es una prueba de calidad. ¿Ya? Colosenses 2:7 dice que es arraigados y sobreedificados en Él, dice, y confirmados en la fe. Nosotros debemos de confirmar, hermanos, si estamos sobreedificando bien. Y la única manera de que podemos confirmar si estamos sobreedificando bien es a través de una prueba. Vamos a probar lo que estamos sobreedificando. Si lo que estamos sobreedificando tiene un buen fundamento o viene desde la raíz principal, entonces va a estar bien, va a pasar la prueba. Si lo que estamos sobreedificando, pese a que nosotros creemos que nos está quedando bonito, derechito, se cae, es porque no estaba bien sobreedificado. Y nosotros, no digo ustedes, todos nosotros cometemos errores. Y a veces errores garrafales. Nos olvidamos de la parte espiritual y nos vamos directamente a la parte carnal que tenemos, ¿verdad? Y pecamos. Pero aquí lo que habla es de poder probar, de poder confirmar si lo que nosotros estamos sobreedificando está bien. Y por eso Dios incluso ha provisto una manera de poder hacerlo. Y lo dice su palabra. Veamos Santiago 1:2. Santiago 1:2 habla de una prueba. ¿Y cuál debería ser la actitud respecto a esa prueba? Porque muchas veces también, y después vamos a pasar al tercer punto, a veces no pasamos la prueba desde que nos viene. O sea, miramos la prueba y ni siquiera la intentamos y perdemos la prueba porque nuestra actitud no debería ser la que corresponde. Dice, hermanos míos, dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Verdad? Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La paciencia es fruto del Espíritu Santo. Así como el amor, gozo, paz, paciencia. ¿Ya? Y en Colosenses dice, no dice cualquier prueba, por hermanos, dice arraigados y sobreedificados en Él y confirmados ¿en qué? En la fe. ¿Dónde está nuestra fe o en qué nivel está nuestra fe o cómo nosotros ponemos a prueba nuestra fe cuando nos sucede algo? ¿Nos quedamos tranquilos? ¿Tenemos una fe grande en un Dios chiquitito o tenemos una fe chiquitita en un Dios grande? Porque hay que medir la fe también. ¿Cómo es que nosotros pasamos esta prueba? Primero, sabiendo que Dios tiene el control de todo, por hermano. Y es a veces algo que se nos olvida. Romanos 8:28 es un buen versículo que nos dice, ¿verdad? Porque, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y lo malinterpretamos y decimos, todo nos va a salir bien. No es lo que dice el versículo. Vayamos para allá, Romanos 8:28. No es que todo nos va a salir bien.
Y no sé su Biblia, pero en mi Biblia arribita dice más que vencedores, ¿verdad? Más que vencedores. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dice que todas las cosas les ayudan a bien. No dice que todas las cosas le va a salir bien. Por lo tanto, cuando algo nos salga mal o aparentemente mal, podríamos estar confiados de que eso nos va a ayudar para bien. Porque es Dios el que nos sostiene, ¿o no? Entonces, ¿cómo nosotros pasamos esta prueba? En la raíz, por hermano. Teniendo y recordando de que nosotros nos nutrimos de la raíz. Que nosotros tenemos esto invisible que en nosotros sí se puede hacer visible. ¿Cómo usted y yo podemos mostrar a Dios en una situación únicamente haciendo su palabra? Y la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Muchas personas se desesperan y uno está tranquilo. ¿Y por qué? Soy un hombre de fe. Y uno puede aprovechar incluso testificar acerca de lo grande que es Dios. Pero imagínense una persona que vive desesperada, que vive desalentada y dice que cree en un Dios que es todopoderoso, no tiene sentido. ¿O sí? Pareciera entonces no creer, pareciera que sí le falta a Dios. Por eso tenemos que estar bien en las raíces, hermano. ¿Por qué? Porque yo quiero que pensemos en Abraham, por ejemplo. ¿Cómo usted cree que Abraham se sintió cuando Dios le dice, sacrifica a tu hijo Isaac? No creo que haya sido para él, humanamente hablando, decir, bueno, dale, está bien, me sobran hijos. De hecho, era el único hijo que tenía con Sara. Y él va y Dios probó su fe. De hecho, vayamos a Génesis 22. Porque estamos hablando de probar nuestra fe. Génesis 22. En el versículo 1. Dice lo siguiente, para que veamos que sí era una prueba. Dice, aconteció después de estas cosas, que, ¿qué hizo Dios? Probó Dios a Abraham. Y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y de ahí viene todo lo que Dios le pide. Pero dice que lo hizo para probar la fe de Abraham. ¿Será nuestra fe tanto así como la de Abraham? Abraham es el padre de la fe. Es difícil, hermanos, lo sé, que cuando vivimos situaciones muy complicadas en nuestra vida, lo primero que decimos es como, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Pero se puede hacer, porque vemos ejemplos en la Biblia de hombres y mujeres que le creyeron a Dios. Porque no basta solo creer en Dios, sino que creerle a Dios. Y cuando le creemos a Dios, entonces podemos pasar esa prueba. ¿Ya? Recuerde, estamos en la parte visible. Habíamos hablado hace un poquito de sobreedificados y que esa sobreedificación también se pone a prueba para ver si estamos sobreedificando bien. ¿Ya? Y nosotros debemos entender de que quien da las bendiciones es más grande que la bendición misma. Por lo tanto, si Dios nos ha dado algo que de repente, eventualmente, por alguna razón, en pro de mi vida espiritual, yo tengo que dejar, debo de recordar que Dios es mayor que eso. Por eso que Abraham no escatimó en ofrecer a su hijo, porque él sabía que Dios era más grande. Y también sabía que Dios le iba a proveer. Por eso después dijo que Jehová proveerá. Y le proveyó. Entonces debemos de tener esa fe de que Dios incluso cuando nos prueba también nos da una salida. Y lo dice 1 Corintios 10:13. Vayamos allá. 1 Corintios 10:13. Dios no nos deja desamparados ni desprovistos, hermano. Si nosotros sabemos que Dios tiene el control de las cosas, debemos de saber que Dios también nos tiene preparado una salida. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir,
sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida. Dice, ¿para qué? Para que podáis soportar. ¿Soportamos? Interesante, ¿verdad? Que justo en la parte de la prueba es donde realmente debemos de poner y de dar evidencia si estamos sobreedificando bien o no. ¿Ya? Y también el andar, que tiene que ver con algo visible, no solo es quedarnos sobreedificando, porque hay que recordar que tenemos una naturaleza pecaminosa. Y la Biblia también habla de otras raíces también, que la vamos a ver un poco rápido, pero una de esas raíces estaba en Judas, que Judas anduvo con Jesús, pero su corazón era codicioso. ¿Y por qué? Porque él amaba el dinero. Y la Biblia nos dice, veamos en primera de Timoteo 6:10, de que hay otras raíces que también nos contaminan a nosotros. Nosotros estamos aquí enseñando de que debemos estar en nuestra raíz, que es Jesucristo, ¿verdad? Sin embargo, también hay otras raíces, las cuales, en su tiempo, de más que echamos raíces en estas cosas. Entonces, 1 Timoteo 6:10, que dice lo siguiente: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Dice que se extraviaron de la fe. O sea, esta raíz dice que es de todos los males, no dice que sea el dinero, dice que es el amor al dinero. Y es una prueba también. Porque dice ahí que el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe, no pasaron la prueba. ¿Y es por qué? Porque muchas veces las raíces están acá. La raíz está en el dinero. Mucha gente y busca a Dios cuando está en problemas. Y se entrega a Dios y hace compromisos con Dios. Uno lo ha visto. Y cuando empiezan a ir todas las cosas bien, desaparece. Algunos por esta raíz, que es la raíz de todos los males. Hay otra raíz que también debemos de eliminar, que está en Hebreos 12:15, para que no nos equivoquemos, no nos confundamos. Hebreos 12:15. Es importante, hermanos, que si estamos en una raíz, no deberíamos de consumir de otra. Dice, mirad bien, dice, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando, dice, alguna raíz de amargura os estorbe y por ellos muchos sean contaminados. Una raíz de amargura. ¿Se ha dado cuenta que de repente cuando una persona se enoja cambia todo el ambiente? Estaban como todos bien, de repente, no sé, reuniones ya sea de matrimonios, en un asadito y qué sé yo, y una pareja empieza a discutir y cambia todo el ambiente. Ya como que nadie quiere hablar, no sabe qué hacer, tan incómodo, algunos empiezan a ir. Porque dice que no solo te contamina a ti. Veamos de nuevo. Hebreos 12:15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. O sea, no te afecta solo a ti. Son dos raíces que se mencionan que son malas. El andar en Cristo es enraizarnos en Él, pero también es desarraigarnos de las cosas que nos tiran para atrás. Porque si no, cuando estemos en una prueba, estas cosas nos van a tirar para abajo y no nos van a ayudar a poder avanzar. Entonces, lo visible es resultado de lo que pasó primero, de lo invisible. ¿Ya? Y finalmente, el tercer punto, porque les dije que iba a hablar de lo invisible, ya le hablé de lo visible, es lo evidente. ¿Ya? Era la evidencia, pero para que tenga del mismo comienzo de lo invisible, lo visible, lo evidente. Cuando usted recibe algo de Dios, ¿qué hace, hermano? Agradecer. Es evidente, ¿verdad? Bien. Si nosotros vivimos nuestra vida y Dios tiene cuidado de nosotros, cantamos varias veces el corito Gracias por el Valle en el retiro. Y unos jóvenes de Viña que también estaban con nosotros, les llamó la atención porque allí prácticamente se agradece lo bueno y lo malo. ¿Ya? Y uno medita en estas cosas y dice, poco agradecemos lo malo.
O incluso a veces en nuestras oraciones decimos gracias Señor por lo bueno y lo malo. El tema es que cuando nos está pasando lo malo, no lo agradecemos. Y si usted no agradece, ¿qué hace? Se queja. Y es algo que nosotros lo vamos a ver reflejado en una pequeña porción de la Escritura que está en Lucas 10, del 38 al 42. Lucas 10, del 38 al 42. Y luego le digo por qué nos saltamos a ese versículo, porque tiene que ver con nuestro pasaje. Lucas 10, del 38 al 42. Bien, dice así: aconteció que yendo de camino entró en una aldea, Jesús, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado de mi hermana, que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Por qué pasé a este pasaje? No les dije. Es porque si volvemos a Colosenses 2, del 6 al 7, termina estos dos versículos diciendo que debemos estar abundando en acciones de gracia. El versículo completo del 7 dice: arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, que es lo que vimos hace un momento, así como habéis sido enseñados, dice, abundando en acciones de gracia. El resultado de nosotros tener una vida en Cristo, el resultado de estar bien sobreedificados, es ser agradecidos de Dios. Y hay un estudio que se hizo, lo leí hace como un mes atrás, o 2 meses, más o menos, que decía que la gente agradecida es como que tenía el 30% menos riesgo de caer en estrés y depresión. Imagínense. Eso es lo que decía ese estudio. ¿Ya? Pero la Biblia nos dice de que nosotros debemos de ser agradecidos. ¿Ya? Porque dice ahí, abundando en acciones de gracia. Y el agradecimiento depende de cuál es nuestro enfoque. Porque aquí, en Lucas 10, del 38 al 42, que leímos hace poco, el enfoque de María estaba en escuchar a Jesús. El enfoque de Marta estaba en las cosas que habían que hacer. Todos tenemos cosas por hacer. Todos. Yo trabajo, también estudio y estamos con los jóvenes. Ahora se viene el campamento, hermanos, les animo. Va a estar muy bueno. Aunque la referencia venga de muy cerca. Pero escribas. El enfoque que tú les das a las cosas tiene como resultado si te quejas o si agradeces. Es solamente un tema de enfoque. Y cuando nosotros decimos, Dios me ha provisto de todas las cosas, bueno, gracias a Dios por esto también. ¿O no? Pablo estaba en la cárcel y cantaba coritos al Señor. Redimensionaba las cosas que le estaba pasando. Y aquí Jesús le da una respuesta a Marta que a mí me llamó mucho la atención. Dice en el 41, Lucas 10, 41, respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Estás turbada, estás totalmente nublada, estás totalmente ida, estás totalmente desesperanzada, también era un sinónimo que había leído. Y en Juan 14, vamos a ir a Juan 14, 1, Jesús nos da una sola frase para que nosotros no estemos turbados. Juan 14, 1. Y este fue el versículo lema del retiro anterior con los jóvenes también. Juan 14, 1 empieza diciendo: no se turbe vuestro corazón. Ahora, ¿por qué no se debe turbar nuestro corazón? Dice: ¿creéis en Dios? Creed también en mí. Nuestro corazón se turba y se afana cuando no creemos en el Señor Jesucristo. Y no estoy diciendo tan solo de creer en Él, sino de creerle a Él. Y veamos ahí mismo en Juan 14, en el versículo 27. Dice:
La paz os dejo, mi paz os doy. Dice, yo no os la doy como el mundo la da. Y nuevamente dice, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Hermanos, no debemos de tener miedo. Si estamos en Cristo, si estamos con las raíces correctas, si estamos sobreedificando de manera correcta, ante la prueba nos vamos a tomar del Señor. Como cuando un niño tiene miedo, ¿y qué hace? Va donde el papá y lo toma. ¿Y qué se siente? Seguro, ¿verdad? Porque sabe que el papá lo va a defender, lo va a cuidar. Es la misma actitud que deberíamos de tener. Es lo mismo que Pablo nos dice que el resultado en Colosenses 2, 6 al 7, dice que el resultado de todo esto es que vamos a abundar en acciones de gracia. Pero primero debemos de partir porque nuestra raíz sea Cristo. Ser agradecidos siempre nos va a ayudar a redefinir lo que nos pasa. ¿Ya? Quiero que vayamos a Filipenses 4:4, es de los últimos versículos que ya tengo. Filipenses 4:4. Pablo aquí a los hermanos de Filipo les escribe este versículo y si usted lo lee, pega un grito prácticamente Pablo. Porque dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Háganlo. ¿Qué es? Estén bien en el Señor, siéntanse contentos en el Señor. Ahora, ese versículo puede carecer de mucho significado si es que no pensamos en dónde estaba Pablo cuando lo escribió. Y Pablo estaba en la cárcel. Y esa cárcel, y siempre digo a los jóvenes, no es como Colina 1, ¿verdad? No es como las cárceles que hoy conocemos. Esas cárceles eran terribles. Porque imagínense en ese tiempo donde ni siquiera había cemento. No había volcanita o cosas así. Yo me imagino unas paredes casi cayéndose, con olores terribles, porque tampoco es que había baño y no sé, no estaba agua sandina, por ejemplo. Cosas así. Y Él nos dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Y aquí, hermanos, nos da la evidencia de que cuando nosotros somos agradecidos y estamos bien con el Señor, todo torna distinto. Todo torna distinto. Tanto así que nosotros podemos dar ánimos a otros cuando incluso nosotros mismos estamos peleando nuestras propias luchas. Capaz estamos todavía siendo probados, pero podemos dar ánimo a otro porque tenemos el alimento suficiente desde la raíz que es el Señor Jesucristo. Entonces, eso es lo que les quería compartir, hermanos, hoy, de que, volviendo a Colosenses 2, del 6 al 7, que dice que por tanto de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, que es lo invisible, debemos de andar en Él para hacerlo visible. ¿Ya? Arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe. Recuerde que nuestras obras van a ser probadas, pero también nuestra fe va a ser probada aquí en la tierra. Y según cómo sobreedifiquemos, vamos a tener los resultados. ¿Y cuál es la consecuencia de todo esto? Dice, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Hermanos, no seamos como Marta, que le dijo, incluso le dio una instrucción al Señor. Le dice, Señor, ¿no tienes cuidado de María? Y a veces somos así. ¿Es que acaso, Señor, por qué no me diste tal cosa? Y nos quejamos. Y nos olvidamos de que tenemos un Dios de lo imposible. Tenemos un Dios que nos sostiene y que incluso en las cosas que no nos vayan bien, debemos decirle, gracias, Señor. Y si es tan difícil, Señor, hazme entender el propósito que tienes con esto, para poder pasar esta prueba. Así que, hermanos, llevémonos esa meditación para la semana. Gracias por la oportunidad, igual, pastor, gracias a ustedes que también me oyen. Y bueno, vamos a orar para que igual el Señor nos ayude a poner en práctica esta enseñanza.